Dios te bendiga y bienvenido a este nuevo capítulo de Reflexiones Cortas, donde estamos siguiendo las lecturas del día Esperanza para hoy del Dr. David Jeremiah. Antes de empezar, quiero hacer un agradecimiento especial a mi esposa que con mucho cariño consiguió este ejemplar que estamos usando para estas meditaciones. Sin embargo, cabe aclarar que cuando se obtuvo este libro no se tenía nada de esto pensado, pero a través de la lectura me di cuenta que era algo muy bonito el poder hacer estas grabaciones y compartirlas. Así que de nuevo muchas gracias a mi esposa que consiguió este libro. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 19 y dice: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pasando a la meditación, dice: el 28 de diciembre de 1900, el Toronto Daily Mail and Empire publicó este titular: Enfermedad leve, la preocupación lo mató. La historia decía: James McIntosh de la 535 Talbot Avenue, Bad Dock, se preocupó hasta la muerte. Esa es la opinión de su médico. McIntosh llegó a Bad Dock hace un año con su joven esposa, proveniente de Londres, Ontario. En la víspera de Navidad, McIntosh fue atacado con laringitis aguda y temía no recuperarse, aunque el Dr. Blair, que lo atendió, le dijo que no había peligro. Él se preocupó continuamente y en 48 horas era un cadáver. Se dice que su preocupación excesiva afectó su corazón. 2 veces el Señor nos dijo que no nos preocupáramos. La primera vez fue con referencia a nuestra comida y ropa y necesidades diarias. Y Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por esas cosas porque el Padre Celestial conoce cuáles son nuestras necesidades. Mateo 6, 27 al 34. Lo leo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. La otra vez es cuando somos perseguidos o encarcelados. Incluso entonces no debemos preocuparnos, porque Dios nos mostrará qué decir y qué hacer. Él tiene el control, aunque a veces parezca lo contrario. Así que haz de este día un día sin preocupaciones. Y en lugar de eso, confía. Amén. Bien, esto ha sido la lectura y me gustan varias cosas de esta reflexión de esta mañana. Primero,
hay que destacar la noticia que utiliza el pastor Jeremiah, que es de este señor que se llama James McIntosh. Interesante su nombre. Em, el punto al que yo quiero llegar es que esta persona tenía una enfermedad, como decía la noticia, leve, pequeña, no era algo complicado. Y sin embargo, él hizo de algo pequeño, hizo algo gigante. O como decimos a veces, que se ahogó en un vaso de agua, en una cosa pequeña. Y se preocupó al extremo que se murió. Perdió la vida de tanto que se preocupó porque no iba a recuperarse. Y eso me hace pensar cómo nosotros pasamos por diferentes circunstancias y nos preocupamos. Y nos olvidamos que hay un Padre que conoce nuestras necesidades. Nos olvidamos que hay un Dios que tiene el conocimiento de lo que estamos pasando y tiene la solución a nuestros problemas. Por cierto, la reflexión de este día se llama libre de preocupaciones, pero pareciese que para nosotros es demasiado difícil vivir de esa manera, vivir libre de preocupaciones. Claro, estamos ilustrando con un caso extremo, donde la preocupación llevó a esta persona a la muerte. Incluso el versículo de inicio me parece un poco en el extremo, sin embargo, está acorde a la realidad, porque lo que hablaba Jesús no es una mentira, es una realidad, que decía que cuando nos entreguen por persecución no se preocupen. Imagínate, incluso en esa situación, en una situación extrema, te dice el Señor, no te preocupes. Y a veces, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? No tener para pagar ciertas cosas. Claro, el que no ha estado ahí no sabe. En mi experiencia personal he pasado necesidades financieras donde no he tenido para pagar el alquiler o la renta de la casa donde vivía. Y recuerdo que me preocupé muchísimo, porque no te voy a decir, no me preocupé, yo confié en Dios. Claro, confiamos en Dios, pero nos preocupamos. Y sin embargo, la invitación del día persiste, libre de preocupaciones. Recuerdo también que hay otra escritura donde el Señor Jesús fue llamado para curar a una niña de esta persona que era un principal, y cuando él iba de camino le entretuvieron y la niña falleció. Y le dijo Jesús a este hombre que se llamaba Jairo, le dijo, no temas, cree solamente. Y siento que el Señor también nos dice este día a ti y a mí, no te preocupes, cree solamente y entrégale tus cargas al Señor, entrégale esas situaciones que estás pasando, esa cuenta bancaria que está a cero, entrégasela al Señor. Esa enfermedad que parece cada día más y más dura, más y más complicada y más grave, entrégasela al Señor. Esa circunstancia que estás atravesando, que se ve cada día más oscura, entrégasela al Señor y empieza a agradecerle por lo que Él ya hizo, porque yo creo que cuando nosotros entramos en una prueba, en una necesidad o en un desierto, como se dice, en un proceso, Dios no es que está pensando, ¿cómo voy a hacer para ayudarle a mi hijo ahora que se quedó sin trabajo? ¿Cómo voy a hacer para sanar a mi hija? ¿Cómo voy a hacer? Dios no está pensando eso, Él ya tiene la solución. Lo que pasa es que tú y yo no la vemos manifestada, pero Él ya la tiene. Él ya tiene lo que va a hacer. Por eso también ves que leímos en Mateo, leímos en el capítulo 6, cuando dice que el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí, Él ya sabe y nosotros nos preocupamos qué vamos a vestir, qué me voy a poner, qué voy a hacer aquí, cómo le voy a pagar aquí a esta persona y esta deuda, y debo aquí, y debo allá, y estoy enfermo, y estoy aquí, y tienes una cantidad N de preocupaciones. Y el Señor no está preocupado, tú eres el que se preocupa, tú y yo somos los que nos preocupamos, pero a Dios eso no le preocupa porque Él ya sabe y ya está hecho.
Simplemente falta que llegue el tiempo perfecto para que esto se manifieste. Pero vivir esto, amigo y hermano, no es fácil, especialmente cuando estás pasando por el fuego. Decirlo es fácil, pero vivirlo, vivir libre de preocupaciones cuando estás en el fuego de la prueba, no es fácil. Sin embargo, es la invitación que el Señor nos hace. Y no creas que tu problema es grande, porque aquí recuerda que nos fuimos al extremo y el Señor dice, cuando se entreguen, cuando te persigan por tu fe, no te preocupes. ¿Será que tu problema que tienes ahorita es más grande que la persecución por tus creencias? ¿Que te amenacen de muerte porque crees en el Señor Jesucristo? Y por eso me gusta entonces este ejemplo que da el pastor al inicio, porque te puso el caso más extremo, perder la vida por tu fe. ¿Qué puede ser más grande que eso? No lo sé, pero sí sé que es un caso muy extremo y te va a decir, como si incluso en esto no te preocupes. Y la sugerencia del Señor es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que si te preguntas entonces qué debo hacer en medio de mi preocupación, busca el reino de Dios, busca a Dios, busca la alabanza, busca la adoración, busca su palabra, busca la oración, busca la comunión, congrégate. Eso es lo que Dios te está diciendo, busca mi reino, porque lo demás viene por añadidura. Y ya me ha pasado más de alguna vez que cuando yo menos estoy pensando en el problema, está la solución y me llega y me cae. Y entonces digo yo, bueno, entonces ¿de qué me sirvió preocuparme y hacer aquí y hacer allá? Cuando Dios te lo da en el momento incluso que a veces menos lo esperas. Ya me ha pasado. Así que la verdad, aunque nosotros nos preocupemos, eso no te va a sacar más rápido de tu problema, no va a sorprender a Dios. Lo que puede sorprender a Dios es tu fe. Tu fe. Si recuerdas, hay una historia también en la Biblia donde una mujer que ni siquiera era judía y le dijo al Señor, mira, mi hija tiene esta situación. Y el Señor le dice, no, a los perritos no se les da, el perrillo, dice la versión Reina Valera, a los perrillos no se les da la comida de los hijos. Y el Señor, y la persona le responde al Señor, pero aún el perrito de las migajas come. Y el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y me gusta esa expresión que Jesús le dijo, porque no le dijo, oh mujer, grande es tu preocupación. El Señor no le aplaudió por su preocupación, no le dijo, oh mujer, grande es tu preocupación, aquí tienes tu milagro. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Podrá decir eso el Señor de nosotros este día? Por eso el llamado es a convertir, no solo este día, amigo, sino que cada día en un día libre de preocupaciones y lleno de confianza en Dios. Amén. Y así llegamos al final de este tu espacio, Reflexiones Cortas. Nos vemos en una próxima ocasión, no sin antes recordarte que en Cristo la victoria es segura. Que el Señor te bendiga.